Aló, aló, muy buenas tardes, bendiciones. Quisiera empezar con esta parte, ¿verdad? Como Dios es fiel, Dios es el Salvador, Jesús es el Salvador y está con nosotros siempre dándonos bendiciones. Y Él es un Padre para nosotros. Él es fiel y siempre es la verdad para nosotros y nunca nos deja solos. No hay nada que tú y yo podamos hacer para empujar fuera de nuestra vida a Jesús. Porque Jesús siempre quiere bendecirnos, siempre quiere estar con nosotros. Él es fiel, su palabra es fiel. Vamos a segunda de Timoteo capítulo, versículo 2. ¿Saben? Y no hay nada que puedas hacer. ¿Por qué? Porque Dios no hace las cosas, o Jesús no hace las cosas porque como tú actúas o cómo tú actúas. Él es fiel porque es fiel. Punto. Esa es su naturaleza. ¿Por quién es Él? No hay otra razón. En segunda de Timoteo 2:13 dice: si somos infieles, Él permanecerá fiel. Si nosotros somos infieles, si le damos la espalda, si estamos alejados de Él, aunque estemos llenos de duda, Él no se va a remover de nuestra presencia. Él se va a permanecer fiel, pues Él no puede negar quién es. Es su carácter. Entonces Él es fiel porque es su carácter y Él es real en base a lo que Él es real. Y me encanta cómo Dios se describe a sí mismo, que yo soy el que yo soy. ¿Saben? Eso es su gran impacto si lo empiezas. Imaginas que Dios, yo soy. Cuando dice Dios, yo soy quien soy. Porque no hay nadie más grande que yo. No hay nadie que está más arriba que yo. Entonces, y sabemos que Dios en todo su amor es fiel contigo. Y puede hacer todo posible. Y no va a cambiar quién eres solo porque tú cambias para mal. Él va a permanecer fiel sin importar cómo tú seas. Entonces Dios siempre va a estar bendiciendo, siempre va a estar ahí. Sin importar si eres infiel, Dios está ahí. Dios está ahí. Aunque seas infiel, Dios siempre está ahí. Entonces, ¿qué nos enseña esta parte? Seguir su ejemplo. Seguir fiel como Él es fiel. Es nuestra imagen, nuestro ejemplo a seguir. Entonces, Dios no te va a dejar a un lado cuando te quejas, cuando no das el diezmo, cuando te portas mal, cuando pecas. Él no va a estar ahí. Pero claro, a ti en tu persona, ¿qué va a pasar? Para todo efecto, hay una reacción, ¿verdad? Para todo pecado, claro, hay que pagar un precio. Pero no por eso Dios te va a dejar de amar. Eso es algo que tú tienes que hacer, ¿verdad? Y si debes algo, tienes que pagarlo. Si quebras algo, hay que reponerlo. Pero no por eso Dios te va a dejar de amar. Espera siempre para que tú regreses a sus brazos, para que tú regreses con Él. ¿Por qué? Porque Él te ama tanto que se va a poner siempre como verdad enfrente de ti para que tú puedas seguir y experimentar su amor. Y con esto experimentar cuán bien se siente ser bendecido. Entonces nosotros muchas de las veces decimos que Dios es bendición, pero cuando se traducen acciones, imaginas, impactan. Entonces tus palabras pueden ser vacías, ¿verdad? Sus palabras no son vacías. Sus palabras tienen impacto. Saben, muchas de las veces nosotros como humanos hacemos muchas cosas de palabra. Endulzamos el oído. Y así mismo nos gusta que nos endulcen el oído. Hay personas
que son así, ¿verdad? Pero Dios es verdad. Te va a decir qué es la verdad. Entonces, aquí viene esta parte. ¿A qué voy con esto? Tú como humano, a veces duele decir una verdad, sí. Pero esa verdad es mejor que una mentira piadosa o caerle bien a todos. La verdad incomoda, pero trae libertad. Y con eso puedes exponer el fraude que puede ser que seas, ¿verdad? ¿Por qué? Porque mucho tiempo te has movido en base a mentiras o el querer aparentar algo que no eres. Así que continuamente el Señor va a poner circunstancias en tu vida en donde tú te vas a estar exponiendo. ¿Para qué? Para que seas verdadero, para que saques lo que es verdad y no te quedes con aquello que solamente genera división, contienda y en tu mente división. ¿Por qué? Porque tú te divides de Dios, tú te estás separando de Dios. Tú lo haces, Él no, Él es fiel, Él permanece fiel. Y Dios es un Dios asombroso. Dios es un Dios asombroso. Entonces, ¿cómo saber que Dios es fiel? ¿Y cómo afecta tu día a día? ¿Saben? Podemos pensar que Dios es fiel, pero a veces no nos afecta, ¿verdad? Pero si no nos cambia, ¿qué quiere decir? Que no lo estás siguiendo tú. Y que solamente estás haciendo un cambio de forma de ser. No estás cambiando internamente, simplemente estás cambiando el cascarón. Para eso tienes que haber una transformación de tu vida. Te tienes que transformar desde adentro hacia afuera. A mí me hizo así y me quebró para poderme hacer nuevo. Él hizo cosas maravillosas en mi vida. Pero esas maravillas, claro, trabajó en mí. Les puedo decir algo, ¿no? Yo cuando era joven, claro, ¿no? Tenía una forma de ser. Todos aquí tenemos un pasado. Y muchas de las cosas que muchos podemos estar corriendo es de la responsabilidad. Saben, a mí no me gusta la responsabilidad. Prefiero ser irresponsable. Si yo tenía deudas, yo no las pagaba. Las dejaba para legua. Entonces, solamente miraba por las cosas. Entonces, ¿saben cuando yo empecé a salir con mi esposa, en ese entonces novia? Ella creía que yo tenía dinero, pero no, simplemente no pagaba mis deudas y me compraba cosas. Entonces, esas deudas siempre me estaban hasta el cuello, ¿verdad? Pero yo prefería estar aparentando. ¿Por qué? Porque vivía una forma de irresponsabilidad. Tanto así que hasta me cerraban las cuentas de banco. ¿Por qué? Porque no me importaba nada. Pero Dios me mostró quién era. Y Dios me empezó a enseñar y a mostrar. Y a hacerme esas preguntas de quién soy yo. ¿Para qué estoy aquí? ¿Cuál es mi motivo? Y cuando empecé a leer su palabra y aprender lo que Él dijo de mí y cuánto se preocupa por mí, empezó a desarrollar un deseo en mí para querer ser diferente y servirlo con más pasión, con más fuego, con más urgencia. Quiero servirlo con todo mi corazón, no solo con la mitad, con todo. Y no fue solo porque alguien puso las manos sobre mí, no fue porque alguien profetizó sobre mí, fue porque Él personalmente me buscó, me tocó, hizo ese cambio en mi vida. Y yo dejé que el Espíritu Santo tocara, hiciera el cambio en mi vida. Y el Espíritu Santo me mostró cuán hermoso era, cuán lindo como era.
sin importar lo que yo hiciera. Él continuamente era fiel conmigo y se revelaba conmigo en su amor. Así que puedes correr lo más lejos de Dios, pero no puedes correr de la realidad de que Dios es amor y que Dios te ama, y nunca vas a ser lleno completamente hasta que te sometes al amor de Dios. Entonces no hay nadie que pueda amarte como te ama Jesús. Buscamos por años en muchas cosas, adicciones o cosas en las cuales que solamente quieren llenar espacios en tu vida porque crees que el mundo te va a llenar. Piensas que el dinero te va a llenar, pero no. Piensas que un carro te va a llenar, pero no. Piensas que una familia te va a llenar, pero no. Piensas que hijos te van a llenar, pero no. Entonces no hay lugares en este mundo que te van a llevar. ¿Saben? A mí me encanta vacacionar, salir, viajar. Me encanta, pero nada de eso te va a llenar más que el amor de Dios, y que puedas entender que ese amor de Dios te va a llenar, y todo lo que hagas después va a tener un significado, pero es porque Dios ya te llenó y no estás buscando el significado de llenar en lo demás. Entonces, pero es muy fácil perderte, ahogarte en la supuesta paz de lo material. Entonces, cuando nosotros tenemos un entendimiento del amor del Dios, vas a empezar a buscar su amor y va a redefinir quién eres tú. Va a redefinir quién eres realmente, internamente, y no te vas a volver a cuestionar en una forma en la cual cómo el Espíritu de Dios opera. No, simplemente vas a decir, Dios es real. Para Dios es todo posible. No, a lo mejor no vas a entender cómo lo hace, y a lo mejor esa no es tu chamba, no es, pero sabes que el amor de Dios opera de maneras inimaginables. Y cuando esto sucede, Dios va a empezar a exponerte cosas en ti que tienes que empezar a cambiar. ¿Para qué? Porque hay cosas que te estorban, que no te dejan crecer. Entonces, tú mismo te pones limitaciones. Pero cuando estás en el Señor, esas limitaciones se van y puedes crecer mucho más. Entonces, Dios es Dios de lo imposible. Dios es Dios de lo imposible. Para Dios no hay imposibles. Entonces, si para Dios no hay imposibles, ¿por qué buscas fuera de Dios? ¿Por qué buscas donde no está Él? Porque muchas de las veces es lo que te ha enseñado el mundo, lo que te ha enseñado la cultura, lo que te ha enseñado la religión, lo que te ha enseñado tu familia, ¿verdad? Pero una vez que aprendes del Señor, sabes que el amor, la transformación viene de Él. Y cuando bien encuentras ese amor, sabes que todo lo es posible, pero también ves en ti qué es lo que necesitas y qué no. ¿Cuáles son los pensamientos que tienes que te hacen ir a un lugar malo? Y empiezas a cambiar no solamente lo que haces, que es la parte externa, sino la parte interna, en cómo piensas, en qué buscas, en qué meditas. Y cuando empiezas a poner primero a Dios en todo, tu vida empieza a cambiar, tu vida empieza a ser diferente, tu vida empieza a transformar, tu vida tiene un nuevo rumbo. Entonces, entiende que Dios es todopoderoso y ves que como Dios te inspira a ti, tú vas a poder inspirar a otros, porque esa transformación que el Señor te va a estar dando va a ser visible para los demás, va a haber un impacto para los demás. Y así como el Señor te eligió a ti, hay muchísimas personas más. Entonces nosotros tenemos que ser ese ejemplo de su amor, de su bendición, de su transformación, de cómo Dios hace las cosas maravillosas.
Deja que sean sus palabras y no tus palabras. Deja que sean sus obras y no tus obras. Tú eres una herramienta. Y esa herramienta tiene que estar funcionando. Deja que el Señor haga las cosas. ¿Saben? Dios es un Dios milagroso. Es un Dios de lo imposible. Tanto así que utiliza personas que llegan a tu vida a enseñarte. Y es ahí cuando tienes que también tener humildad para aprender. Pero ¿cómo vas a saber que aquella transformación, aquella enseñanza viene? Tú la vas a pesar con la palabra, con la relación que tú tienes con Dios. Y con eso esa verdad que el Señor te da de su palabra, en la oración con Él, tú vas a poder pesar todas aquellas enseñanzas que vienen a tu vida. Vas a poder saber qué es verdad, qué no es verdad. Vas a poder tener una inteligencia y una sabiduría que viene de Dios, porque aquello que haces y estás buscando es Dios. Y te hace un hombre, una persona diferente, fuerte, mental, espiritual y físicamente fuerte. Diferente. Créeme, tus sentimientos no van a ser heridos tan fácilmente cuando venga un rechazo. Vas a poder permanecerte firme en base a las situaciones, sin importar lo que suceda en tu vida. No te vas a estar quejando de que, esta persona no me habló, no me contestó el celular, no hizo esto, no hizo aquello, le mandé un mensaje y no me contestó de regreso. Dejas de ser frágil. Como ahorita hay mucha gente que es frágil en este mundo. Cuando tú te pones y ves que el Señor te hace fuerte, entonces no te vas a mover, no vas a caer, al contrario, te vas a permanecer firme, te vas a permanecer fuerte. ¿Saben? Cuando yo me casé por primera vez, yo era frágil, no sabía cómo comportarme, no sabía cómo ser ese padre, no sabía cómo ser ese hombre, y me movía muchísimo por el carácter en mi juventud. Gracias a Dios me di cuenta a temprana edad cuando estaba haciendo las cosas mal. Y saben, gracias a Dios me di cuenta que era frágil. Gracias a Dios me di cuenta que era diferente. Entonces, el Señor me ha hecho fuerte. Entonces el Señor me hizo fuerte. Y ahora las situaciones que pueden venir a mi vida no me van a derrumbar. ¿Por qué? Porque el Señor me ha hecho fuerte de adentro hacia afuera y me ha mantenido fuerte. Entonces las situaciones de la vida son situaciones. Y esas son las cosas que me empiezan a construir y me hacen fuerte. Y todo empieza con una relación con Dios. Someterte a Dios. Y ver que las situaciones de la vida son esas situaciones. No son para siempre. Son pasajeras. Solo Dios es para siempre. Entonces no dejes que las situaciones de la vida te hagan decaer. Cuando alguien llega a tu vida y te ignora, no te sientas mal, ni modo, son situaciones de la vida. A lo mejor no le caíste bien o quiere hablar contigo, etcétera. Que eso no impacte tu vida. Al contrario, mantente firme, mantente fuerte y sigue adelante. Cuando tú sigues adelante con esa seguridad, tú eres fuerte. ¿Por qué? Porque no te vas a mover en base a las situaciones, no te vas a mover en base a una situación. Señor te va a ayudar a ser inteligente. Y esa inteligencia va más allá que esa inteligencia humana, que solamente es superficial. No, es una inteligencia emocional. Una inteligencia en saber cómo hablar, con quién hablar. Porque muchos piensan que la inteligencia es saber cosas de matemáticas, química. Sí, está bien, es bueno saber
todo eso. Por eso vamos a la escuela, no para aprender, tener un conocimiento. Pero cuando tienes ese conocimiento y tienes una relación con Dios y empiezas a aprender, entender cómo tú funcionas y cómo todas esas herramientas que has aprendido en tu vida las puedes utilizar para edificar, para crecer. Primero que nada, vas a entender lo que realmente vale en la vida. Y lo más importante es que una relación con Dios, tener esa salvación, tener paz, tener tranquilidad, llegar a casa y poder dormir tranquilamente. Eso hace la diferencia. Así que busca al Señor. El Señor te va a llevar a nuevos lugares. El Señor te va a llevar a estimular tu mente de una forma diferente. Entonces, el tiempo y la relación con el Señor, vas a empezar a experimentar cosas durante el transcurso del tiempo. Entonces, y vas a entender que Dios es fiel. Y vas a entender, en mi caso yo entendí que Dios ha sido fiel. A pesar de que no me gustaban las cosas que pasaban, Dios ha permanecido fiel y ha mandado hombres a mi vida, personas a mi vida, que me han mostrado el amor de Dios, la bendición del Señor, que me han ayudado a afilarme. Como el hierro con hierro se afila, así también el Señor. Entonces, el Señor me ha ayudado a crecer y perseguir una consistencia con Dios para mantenerme y seguirme moviendo hacia enfrente con Dios sin importar las cosas que me han sucedido en mi vida. Ser fiel hacia mi persona siempre lo ha sido, y con eso yo me di cuenta que en su fidelidad me mantiene siempre activo y siempre me mantiene en retos para seguir creciendo espiritualmente, mentalmente y físicamente. Y con ello vas a entender que al conocer que Dios te ama tanto y que es fiel contigo, tú vas a empezar a entender que las situaciones de la vida no son tan difíciles. Y situaciones que a lo mejor también vengan y parezcan difíciles, de nuevo, vas a entender que son situaciones pasajeras. A pesar de que tengas tiempos oscuros, tiempos donde quieras correr, vas a entender que Él siempre está ahí. Y a lo mejor no lo vistes, pero Él está ahí. En esos momentos de gloria que has tenido, Él está ahí. Entonces Dios siempre está contigo. Pero para poder identificar que siempre está ahí, necesitas creer en Él. Y tú como creyente tienes que entender que el Señor está contigo. Entonces puedes entender cómo Dios te ama tanto, cómo Dios te cuida. Entonces ponte a pensar cómo Dios te ama, cómo Dios te levanta el ánimo, cómo Dios quiere que tú estés feliz. Vamos a Lamentaciones capítulo 3, versículo 24, y dice: el fiel amor del Señor nunca se acaba, sus misericordias jamás terminan. Gracias a su gran fidelidad, sus misericordias son nuevas cada mañana. Son grandes, imaginas, grandes es su fidelidad. Entonces el Señor va a estar contigo, el Señor tiene compasión por ti. Te amo. Y el Señor dice: te amo. A lo mejor nunca has creído, pensado, sabido que alguien te ama, pero Dios te ama. Las figuras, a lo mejor paternas, o los hombres en tu vida, mujeres en tu vida, personas en tu vida, a lo mejor te han enseñado que el amor es a golpes, a gritos, es un amor del mundo, que eso no es amor, ¿verdad? Eso es violencia. Pero Dios es un amor puro,
Dios va a dejar las 99 ovejas por ir por una, por ti, porque a ti te ama, porque tú eres importante para Dios. Así que Dios te ama con todas las cosas que estás, porque Dios vio algo diferente en ti. Dios te ama tanto que Él quiere que tú reconozcas ese amor, que recibas ese amor y que veas cómo puedes cambiar tu vida si tú te sometes al Señor y puedes ser libre de todo dolor, de todo resentimiento, de todo dolor, y vas a entender que en el Señor hay libertad, hay amor, y no va a haber nada ni nadie que cambie su mente, y Él te va a buscar siempre y va a redefinir tu vida, te va a cambiar. No la iglesia, Dios te va a cambiar. No la religión, Él te va a cambiar. No lo demás, no las leyes, Dios te va a cambiar. ¿Saben? He escuchado personas hablando sobre religión, sobre legalismo, sobre información. Piensa que porque tienes más información, más tienes a Dios, y hay cosas que no entiendes. Pero no entienden que el amor de Dios es tener una relación con Él. Dejar que el amor de Dios te consuma. Dejar que el amor de Dios te abrace. Entonces, pero para eso muchas de las veces vas a ser confrontado. El amor, su amor te va a mostrar y va más allá de toda medida humana. El carácter de Dios es amor, es recto, y te va a llevar por un camino de fiel, y va a llevarte a que encuentres una transformación en tu vida y que veas qué cosas tienes que cambiar para que cambies de ser emocional a que busques al Señor, a que seas alguien justo, de que dejes de ser carnal y que seas espiritual. No sé tú, pero yo soy culpable de ser carnal muchas veces. Yo soy culpable de eso. Y saben, pero hay que reconocerlo, traérselo a los pies del Señor, pedir perdón y hacer algo para cambiarlo. Así que deja que el Señor te cambie, deja que el Señor te guíe. Saben, yo he estado en mi trabajo por más de 20 años y tuve una revisión de mi trabajo este año y no estaba feliz de eso. No podía entender por qué pasó. Digo, soy el mejor empleado, trabajo muy bien. ¿Qué pasó? Solo he tenido a esta persona unos meses como mi manager. No puedo entender, después de esta revisión que tuve, noté algo. Este tipo de cosas que dijo eran cosas que estaban impactando en mi corazón. Empecé a tomar por hecho cosas y me empecé a quejar en vez de estar agradecido. Y ir al trabajo lo sentía como una irritación más que una bendición. ¿Por qué? Porque tuve una revisión y cambió mi perspectiva. Y tuve que hacerme la idea de que tengo que hacer las cosas bien. Dije, no voy a dejar que esto suceda. ¿Saben lo que veo como debilidad? Allá no la vea. Entonces yo puedo decirles que yo he visto personas así y hasta las criticaba, ¿verdad? Y decía, bueno, ahí nos vemos, bye. Pero dije, no, o sea, esto me trajo un aprendizaje. Entonces ya estuve en situaciones donde puedo cambiar, situaciones donde puedo hacer las cosas diferentes. Entonces el Señor me mostró cosas que tengo que cambiar, me mostró cosas que aún tengo que seguir haciendo y dejar de vivir en mi forma carnal. Y al ver
las formas en una forma diferente y humillarme a mí mismo, ser humilde conmigo mismo. ¿Para qué? Para que dejar que el amor de Dios invada mi ser y deje de ver hay cosas que hay en mí que tengo que cambiarme. Y poco a poco mi actitud empezó a cambiar y empecé a tomar como un reto el hacer las cosas mejor en mi trabajo y el apreciar y dar gracias al Señor que tiene un propósito donde yo estoy. ¿Y por qué? Porque tuve una revisión que tuve. Entonces muchos de nosotros nos sentimos como víctimas ante las circunstancias. Pero yo decido y escojo ser ganador y dar gracias porque sabe que a pesar de la situación que tenga, Dios es real y Dios se va a permanecer fiel y me va a prosperar. Entonces si voy a ir a trabajar y voy a poner las cosas, Dios va a prosperar cualquier cosa que yo toque con mis manos. Aún en cuanto yo tenga mi actitud bien, Dios me va a seguir bendiciendo y el Señor me va a mostrar que Él es fiel en toda circunstancia. ¿Ven? Es una pequeña analogía. Pero tenemos reportes de doctores, muchas cosas en nuestra vida que nos hacen sentir mal. Hay muchas personas, ¿saben? Me encanta la palabra del Señor porque me muestra todas las cosas que estamos viviendo. Tiene todas las situaciones que puedes pasar en tu vida. Si te sientes mal, solo. ¿Y qué dice la palabra? Ten alegría, ten gozo. Ten gozo entre porque el gozo del Señor es medicina. Estás quebrado, estás triste, ten alegría. Busca esa alegría en el Señor, para que el Señor es el que te busca. Y es difícil hacerlo cuando no lo sientes, ¿verdad? Pero el Señor es fiel y en su palabra es verdad. Entonces la alegría te va a hacer una medicina a tu vida, a pesar de que estés en situaciones oscuras, lugares oscuros, te sientas derrotada. La alegría del Señor va a cambiar tu vida y hay que dar las gracias al Señor. Tengas que dar gracias al Señor que el Señor tiene un techo sobre tu cabeza y encuentra alegría ante las situaciones que estás viviendo. Encuentra alegría. ¿Y sabes qué va a pasar? Te vas a empezar a sentir mejor. Dices, wow, qué hermoso. Las cosas están cambiando para mejor. ¿Por qué? Porque la alegría es buena como la medicina. Entonces, cuando nos estamos sintiendo depresivos, cansados, ¿cuáles son las últimas cosas que quieres hacer? Estar alrededor de cristianos. Es la verdad. Cuando estaba corriendo de la iglesia, lo último que quería era un hermano de la iglesia. Entonces, cada vez que yo corría a correr de la iglesia, me encontraba con personas de la iglesia. Pero eso era como Dios era fiel conmigo y poner personas en mi vida para yo hacer el cambio. Donde puedes tener y ver todos esos cambios en tu vida. Porque Dios quiere llevarte a un lugar mejor y revelarte que Él te ama y se preocupa por ti en todo momento. Y mostrarte que Dios está contigo y que no estás solo. Dios es fiel y es importante que entiendas que desde el inicio de la Biblia Dios te ama. Hay situaciones en las cuales no entendemos, pero aún así el Señor te ama tanto. A lo mejor no vas a entender las situaciones. Dios nunca se cansa de ti. Tú te puedes cansar de Él. ¿Por qué? Porque te sientes en tu carne. O porque hay cosas que no entiendes. Pero Dios no se cansa contigo, a pesar de que seas grosero, a pesar de que humilles, a pesar de que seas malo. Como dije, hay que pagar una consecuencia por cómo somos. Pero Dios quiere que tú tengas salvación. Que tú tengas salvación y que experimentes su amor, su sabiduría, su presencia
Tenemos el ejemplo de José, el soñador. Imaginan, lo vendieron sus hermanos, estuvo en la prisión, la pasó mal, pero tenemos que entender cómo él se permaneció fiel y el Señor lo llevó a ser el segundo en mando. ¿Por qué? Porque fue fiel, porque estaba buscando siempre la presencia de Dios y dejó que Dios cambiara su carácter. Y eso lo llevó como un ejemplo. ¿Para qué? Para ser el ejemplo. Entonces tú, cuando tú te sometes a Jesús, a pesar de que no veas qué resultado va a salir, cuando tú te sometes, vas a experimentar algo hermoso que nada ni nadie puede quitártelo. Eso es lo que más importa. Y eso es lo que más importa. Cómo el Señor va a transformar tu vida. Entonces José está contigo. Trae sabiduría a tu vida. Y tenemos que entender cómo el Señor te pone en lugares para que entiendas cuánto te ama. El ejemplo de Pedro, cómo negó a Jesús 3 veces. ¿Imaginas? Jesús sabía que Pedro lo iba a negar, pero a pesar de que lo haya negado, ¿qué pasó? Dios miró algo en Jesús. Jesús miró algo en Pedro. Que después, ¿qué pasó? A pesar de que Pedro rechazó a Jesús, Pedro compartió el evangelio. Pedro compartió sobre Jesús, hizo grandes milagros. ¿Por qué? Porque se sometió, quiso hacer el cambio, ¿verdad? Entonces, Jesús lo amó tanto como te ama a ti y a mí. Entonces, Pedro tiene que entender cómo Pedro entendió el amor de Jesús, entendió cómo Jesús hace la diferencia, cómo Jesús es el amor. Podemos ver cómo Jesús nos muestra su amor. Entonces, Jesús, cuando tú te sometes al Señor, esas fallas que tú tenías, vas a poder entender las cosas que hacías bien y que esas que hacías mal. Ya va a haber un entendimiento y ya no va a haber una excusa. Ya vas a saber qué es lo bueno y qué es lo malo que tú estás haciendo. ¿Y a qué voy con esto? Porque como ya reconoces, ya sabes, vas a poder decidir de una forma inteligente. Entonces te vas a someter. Entonces aquellas fallas que tenías no te definen. No eres el ratero. No porque robaste vas a ser ratero. No. Tienes un nombre. Juan, Pedro, Carmen, como te llames. Ese es tu nombre. Lo que hiciste no te define. Lo que te define quién eres. Que tú eres un hijo de Dios. Y como hijo de Dios, Dios te ama. Tú llevas una representación del reino cuando hablas, una representación del reino cuando caminas. Y tú vas a poder hacer el cambio cuando tú te sometes al Señor. No sé tú, pero eso me da esperanza de que cuando yo me someto al Señor, el Señor me da un entendimiento que a veces yo ni siquiera puedo entender, ¿verdad? Porque es un entendimiento que va más allá de mi propio entendimiento. Pero me llena. Empieza a hacer un cambio en mi vida. Entonces, deja que el Señor te siga tocando. Deja que el Señor te siga transformando. Que esa mente la cambie. Y saben, y los entiendo. Tenemos razones mentales por las cuales queremos rendirnos ante las situaciones de la vida. Pero Dios se ha mantenido fiel siempre. Y es lo que a Él lo hace hermoso. Y porque
puedes seguir buscándolo y sin importar las veces que falles, el Señor va a ser fiel contigo. Entonces cada día que te levantes, busca ser fiel al Señor, tener esa fidelidad. El Señor sabe que vas a fallar, pero no porque falles te alejes, al contrario, levántate y sé mejor, haz las cosas mejores este día. El pasado ya pasó, hoy es tu presente, hoy es tu regalo. Haz la diferencia. Dios se mantiene fiel, tú mantente fiel, haz la diferencia. Entonces el ser fiel, de la fidelidad de Dios, te va a transformar y te va a mostrar que la fidelidad tiene un gran impacto. Su fidelidad te inspira y me va a inspirar, y con esa fidelidad vamos a inspirar a los demás. Vamos a Proverbios capítulo 26. Dice así: muchos se dicen ser amigos fieles, pero ¿quién podrá encontrar uno realmente digno de confianza? No sé tú, pero yo quiero personas que vengan a este ministerio y digo, hey, esas personas son fieles, porque ellos conocen quién es Dios. Amén. Esperamos que hayan tenido una excelente tarde. Les bendecimos. Pasa una excelente semana. Amén.